Hoy les voy a estar enseñando paso a paso cómo tejer este hermoso lazo con el punto frijol. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien, yo soy Kaylee y si te gustan mis tutoriales no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando esté un nuevo video. Cuéntame en los comentarios de qué color lo vas a tejer y a quién se lo vas a regalar. Para los materiales voy a estar usando hilo de algodón, acá les voy a dejar la etiqueta por si quieren usar el mismo hilo y también el número de partida por si quieren el mismo color. Esto viene siendo un grosor de 1 milímetro y voy a usar tijera y un crochet de 2.5 milímetros. Y aparte de esto vamos a estar usando o una liga o una pinza de cabello y silicón caliente, igual en la descripción les dejo todo con más detalle. Ok, vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguido de esto nos vamos a saltar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y en la quinta vamos a insertar el crochet, introducimos, sacamos hilo y que quede a la altura de la cadena que dejamos libre. Luego vamos a tomar lazada, introducimos en el mismo punto o la misma cadena, llegamos el hilo a la misma altura, tomamos lazada, volvemos a introducir, sacamos el hilo y siempre que quede a la misma altura. Esto lo vamos a repetir 4 veces y luego vamos a atravesar todos esos bucles y hacemos una cadena al aire. De esta manera es como se va a ir formando ese punto frijol. Luego acá en la última cadena tomamos lazada y hacemos un punto alto. Introducimos y hacemos un punto alto. Y por acá en cada esquina voy a colocar un marcador de puntos, ya que va a ir un punto frijol en este lado y del otro lado. Entonces así se pueden guiar mejor. Siempre donde dejamos las cadenas al aire, en esos espacios vamos a estar tejiendo punto frijol. Igual ya se los voy a ir explicando más adelante. Ok, ahora para la segunda fila vamos a estar haciendo 2 cadenas de altura, giramos y en este espacio donde pusimos el marcador de puntos, que es nada más para tener la referencia y se puedan guiar, vamos a hacer el primer punto frijol. Entonces introducimos el crochet, luego sacamos hilo y lo llevamos a la misma altura de la cadena, tomamos lazada, volvemos a sacar el hilo y esto lo vamos a repetir 4 veces. Aquí ya llevo 3 y con esta 4. Igual se los voy a mostrar para que vean bien las 4 hebras. Miren, 1, 2, 3 y 4. Entonces así pueden ubicarlo mejor para que no hagan de más. Igual no pasa nada si le agregan otras hebras. Acá cerramos, atravesamos por esos bucles y dejamos una cadena al aire. Ahora nos ubicamos acá a la última esquina donde pusimos el marcador de puntos y hacemos exactamente lo mismo. Lo repetimos 4 veces. Aquí ya llevo 2, 3 y 4. Luego tomamos lazada, atravesamos por esos bucles y dejamos una cadena al aire. Ahora para cerrar vamos a hacer un punto alto justo donde tenemos acá las cadenas que hicimos de inicio, que fueron 4. Allí en la última introducimos el crochet y cerramos con un punto alto. Entonces aquí ya tenemos la segunda fila lista y tenemos 2 puntos frijol. Vamos a ir creciendo así como un triángulo. Ahora para la tercera fila, 2 cadenas al aire, giramos y nos vamos a ubicar siempre donde dejamos las cadenas al aire. Aquí tenemos la primera, hacemos un punto frijol, lo repetimos 4 veces y cerramos atravesando todos los bucles y dejamos una cadena al aire. Luego nos vamos a ubicar justo acá en el otro espacio, que siempre va a ser entre cada punto frijol. Y volvemos a repetir lo mismo 4 veces, sacamos hilo y luego atravesamos
por el medio de esos bucles una cadena al aire y nos ubicamos acá ya el último espacio, que es de la esquina, y volvemos a repetir el punto frijol. Listo, aquí cerramos una cadena al aire. Siempre vamos a dejar una cadena al aire y en el final de esta fila nos vamos a ubicar justo en las cadenas que hicimos de la fila anterior y hacemos un punto alto. Siempre vamos a terminar así, con punto alto. Ahora vamos a hacer la cuarta fila, 2 cadenas al aire, giramos y volvemos a ubicarnos en cada espacio entre cada punto frijol. Igual yo se los dejo acá en pantalla. Esto es un punto muy repetitivo. Ya va a llegar a un punto en que no vamos a seguir haciendo aumentos de punto frijol, sino que vamos a tejer ya la cantidad de 7 puntos frijol para hacer ya la altura, y luego vamos a volver a terminar así en triángulo, que ya sería disminuir. Igual todo se los voy a estar explicando paso a paso hasta el final. Ok, aquí ya estamos a punto de terminar esta fila número 4 y tenemos ya 4 puntos frijol. Miren, aquí pueden observar, aquí tenemos 2, 3 y 4. Ahora en el siguiente, que es la fila número 5, vamos a hacer 5 puntos frijol. Y volvemos a repetir exactamente lo mismo, 2 cadenas al aire, giramos y comenzamos a ubicar los espacios para hacer cada punto frijol. En total, como les acabo de decir, son 5 puntos frijol. Yo les voy a dejar acá el paso a paso, así sea algo repetitivo que ya les expliqué, pero para las personas nuevas que están haciendo esto por primera vez, pueden verlo con calma, pueden repetir las veces que quieran. Y si tienen alguna duda con sus tejidos o si les está saliendo bien todo, pueden escribirme en los comentarios, ya sea para aclarar cualquier duda o para saber que están haciéndolo bien. Listo, aquí ya terminé la fila número 5. Ahora para la fila número 6 vamos a estar haciendo 6 puntos frijol y repetir lo mismo. Perfecto, aquí ya tengo 6 puntos frijol. Para la fila número 7 vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Vamos a tener 7 puntos frijol y hasta acá, hasta esta fila número 7, vamos a estar haciendo los aumentos
Ya lo que nos toca tejer son puntos frijol en cada fila, pero van a ser 7 solamente. Entonces aquí voy a repetir lo mismo hasta llegar al final de la fila y ya les voy a explicar cómo vamos a dejar de hacer aumentos de punto frijol. Ok, ahora para la fila número 8 vamos a estar haciendo lo siguiente. Siempre vamos a repetir esto que les voy a explicar, que sería comenzar el tejido ubicándonos en el primer espacio, pero cuando llegamos al final no vamos a hacer ningún punto frijol. Entonces comenzamos haciendo 2 cadenas al aire, giramos y al comenzar vamos a hacer acá nuestro primer punto frijol, que sería al inicio como lo estamos haciendo en filas anteriores. Lo que va a variar acá es que al final de la esquina no vamos a tejer ningún punto frijol, vamos a dejar eso libre y vamos a tejer directamente el punto alto justo donde están las cadenas de la fila anterior. Entonces voy a seguir avanzando acá con cada punto hasta llegar al final para mostrarles bien cómo vamos a terminar cada fila. Siempre vamos a repetir esto, que serían los 7 puntos frijol, y lo vamos a hacer tal cual como se los estoy explicando en esta fila número 8. Ahora acá estoy ya tejiendo el punto frijol número 7, ya tengo listo los 7 puntos frijol y vamos a hacer exactamente lo que les estaba explicando. Vamos a tejer directamente el punto alto y dejamos esa esquina libre. Solamente vamos a tejer una sola esquina, que sería la del principio. Hacemos un punto alto justo en las cadenas que hicimos en la fila anterior, y para la fila número 9 vamos a hacer 2 cadenas al aire, giramos y comenzamos en ese espacio, en el primer espacio, haciendo el punto frijol, y ya al final de la fila, en el espacio que queda en la otra esquina, no hacemos nada, simplemente hacemos el punto alto, tal cual como se los acabo de explicar. Si tienen dudas pueden retroceder, pero acá a partir de la fila número 8 vamos a estar tejiendo nada más 7 puntos frijol. Listo, ya por acá tengo los 7 puntos frijol en la vuelta número 9 y vamos a cerrar acá con punto alto para comenzar la siguiente fila, que sería la número 10, y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Comenzamos haciendo acá en este espacio el punto frijol hasta completar los 7. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta llegar a la vuelta número 22. Ya una vez que lleguemos a la vuelta número 22 vamos a estar haciendo disminuciones y aumentos para volver a repetir lo mismo de los 7 puntos frijoles. Básicamente vamos a estar repitiendo lo que hicimos al principio, pero ya para finalizar. Listo, por acá ya completé, quedaría el tejido de esta manera, y para la vuelta número 23 vamos a estar disminuyendo para poder dejar esta pieza de esta manera, y así va a ser mucho más fácil adaptarlo al moño. Entonces para la vuelta número 23 vamos a estar haciendo lo mismo, 2 cadenas al aire, giramos, y como vamos a disminuir nos vamos a saltar esto que es el espacio del principio. Entonces en el segundo espacio comenzamos a hacer el punto frijol tal cual como se los expliqué anteriormente,
Y en esta fila número 23 vamos a tener solamente 6 puntos frijol. De hecho, cuando lleguemos al final vamos a dejar libre también esa esquinita donde está el espacio. Igual ya se los voy a mostrar. Miren, por acá ya voy a hacer el último punto y vamos a tener 6 puntos frijol. Aquí ya lo que hacemos es cerrar. Acá habían 7. Y ahora acá arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y terminamos cerrando con punto alto, tal cual como lo hicimos en las filas anteriores. Entonces aquí cerramos con punto alto. Y vamos a continuar con la fila número 24, 2 cadenas al aire, giramos y de igual forma vamos a disminuir tal cual, sin hacer nada acá en el principio. En el segundo espacio hacemos el punto frijol y también dejamos libre el final del espacio que tenemos en esta fila. Listo, por acá ya hice el último punto y tengo 5 puntos frijol. Ahora acá dejamos ese espacio libre y cerramos con punto alto. Listo, ya tenemos esta fila completada. Ahora vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer lo contrario y lo haremos de esta manera. Igual hacemos 2 cadenas al aire, giramos y en esta fila número 25 sí vamos a agregar el punto frijol en el primer espacio. Y este punto lo vamos a estar tejiendo en cada espacio disponible. Entonces, como estamos aumentando, aquí no nos vamos a saltar los espacios del principio y del fin. Entonces, acá voy a tener 6 en total, 6 puntos frijol. Y ahorita les voy a explicar el espacio que tienen que rellenar, que era lo que estábamos saltándonos cuando estábamos haciendo las disminuciones en las filas anteriores. Aquí ya tengo 5 puntos frijol con este que estoy tejiendo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Abajo tengo 5, que era cuando estaba haciendo la disminución. Y acá en esta fila 25 tengo que tener 6 puntos frijol. Entonces este espacio sí lo vamos a rellenar. Ya va, aquí hice algo mal. Ajá, ahora sí. Entonces hago mi punto frijol, tal cual. Cierro una cadena al aire y termino haciendo mi punto alto acá donde están las cadenas. Perfecto, ahora para la fila número 26 vamos a hacer tal cual lo que acabo de explicar. Vamos a estar tejiendo el punto frijol en cada espacio disponible para tener 7 puntos frijol. Entonces nuevamente en el primer espacio hacemos nuestro primer punto frijol y continuamos hasta llegar al final, y ya en el último espacio, en la esquinita que tenemos del otro lado, también rellenamos un punto frijol allí para tener 7 en total. Entonces hasta acá vamos a hacer los aumentos. Aquí ya tengo 3 puntos frijol con este que estoy tejiendo. Aquí tengo 6 y me falta el último, que es en este espacio.
Y listo, aquí ya completé los 7. Cierro con mi punto alto. Y listo, ya tenemos acá los 7 puntos frijol. Ahora lo que nos toca hacer es repetir, tal cual como lo hicimos al principio, pero ahora lo vamos a hacer al revés. Obviamente vamos a estar repitiendo lo mismo, pero ahora al llegar al final, vamos a disminuir para poder hacer ese triangulito que queda en la parte de abajo. Entonces, en la fila número 27 vamos a tejer 7 puntos frijol y hacemos lo mismo que estábamos haciendo con esta secuencia al principio, que era comenzar desde acá en el primer espacio haciendo el punto frijol y ya al terminar nos saltamos ese espacio, que sería la última esquinita donde tenemos el espacio, este que está acá. Entonces allí no vamos a agregar ningún punto frijol. Ya por acá estoy haciendo el último punto y en total tengo para ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces cerramos directamente con el punto alto. Allí en ese espacio no vamos a hacer ningún punto puff. Siempre se va a hacer al principio de la fila. Por ejemplo acá agrego aquí el punto frijol, que es el primer espacio que tenemos, y continuamos y al final no agregamos nada. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la fila número 41. Vamos a seguir haciendo en cada fila 7 puntos frijol. Listo, aquí ya completé, ya estoy en la fila número 41 y vamos a empezar a hacer disminuciones como se los expliqué en el medio del tejido. Entonces igual hacemos 2 cadenas al aire y vamos a estar tejiendo la fila 42. Nos saltamos el primer espacio. De hecho, vamos a saltarnos tanto el primero como el último. Tenemos que tejer 6 puntos frijol. Aquí me salto el primer espacio y en el segundo comienzo a hacer mi punto. Listo, aquí ya completé los 6 puntos frijol y cierro ya directamente con un punto alto aquí. Esto es lo que vamos a estar haciendo en las filas que nos quedan para ir disminuyendo hasta que nos quede un solo punto frijol. Entonces continuamos haciendo esto. Obviamente si aquí ya teníamos 6, ahora vamos a hacer 5, después vamos a hacer 4, 3, 2, hasta llegar a 1. Entonces siguen haciendo esto, saltándose el primer espacio y el último.
Por acá voy a hacer la fila 47, que es la última, ya sería con un solo punto frijol. Hacemos 2 cadenas al aire, giramos y en el medio, como nos estamos saltando cada esquina de la fila, en el medio ubicamos el punto frijol. Cerramos una cadena al aire y acá en las cadenas de la fila anterior hacemos un punto alto. Luego hacemos una cadena al aire para asegurar, giramos de la hebra y cortamos una hebra más o menos larga para después esconder dentro del tejido y asegurarlo mejor. Con una aguja lanera así punta fina, preferiblemente que sea de metal, vamos a esconder las hebras, así se les va a hacer mucho más fácil asegurarlas dentro del tejido. Ya esta pieza la tenemos totalmente lista. Ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer la del moño. Es muy parecida a esta, pero vamos a comenzar directamente a tejerlo recto. No vamos a hacer esas puntas como en el tejido anterior. Comenzamos igual haciendo un nudo deslizado y vamos a partir tejiendo 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora vamos a agregar 2 cadenas al aire. 1 y 2. Y en la cuarta cadena vamos a introducir el crochet. Nos saltamos 4 cadenitas. Y en la cuarta comenzamos a tejer el punto frijol, tal cual como se los enseñé anteriormente. Y vamos a sacar la misma cantidad, que serían 4 hebritas. Cerramos una cadena al aire y ahora nos vamos a saltar una cadena y en la siguiente hacemos un punto frijol, tal cual. Entonces continuamos haciendo esto hasta llegar al final. Cerramos una cadena al aire, nos saltamos una cadena y en la siguiente hacemos punto frijol. Cerramos y hacemos una cadena al aire. Entonces esto lo vamos a repetir hasta llegar al final y debemos tener 9 puntos frijol. Igual les voy a mostrar al final cómo quedaría. Miren, por acá ya estoy haciendo el último punto. Y me van a sobrar 2 cadenas, entonces me salto una y en la siguiente voy a hacer un punto alto. Así vamos a siempre terminar cada fila. Entonces comenzamos con 2 cadenas al aire y terminamos con un punto alto. Aquí voy a hacer 2 cadenas al aire, giro y me voy a ubicar justo acá en el primer espacio. Como este tejido que estamos haciendo va a ser un rectángulo, entonces no tenemos que disminuir ni hacer aumentos. Vamos a estar tejiendo la secuencia así tal cual como le estoy explicando. Siempre al principio de la fila vamos a tejer el punto frijol en el primer espacio y ya cuando finalicemos no vamos a hacer el punto frijol en el último espacio. Siempre lo vamos a hacer así. De hecho, se pueden ir guiando porque cada fila tiene que tener 9 puntos frijol. Entonces ahí los pueden contar para chequear de que lo estén haciendo bien. Miren, por lo menos acá ya estoy a punto de terminar esta fila. Y este sería el último punto frijol. Aquí ya estoy completando los 9 puntos. Cierro una cadena al aire. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Entonces ya para finalizar lo que hacemos es un punto alto en la cadena de la fila anterior. Esto lo tienen que repetir hasta llegar a la fila número 40. Obviamente siguiendo la misma secuencia, tal cual como lo ven acá en pantalla. Si tienen dudas, pueden retroceder las veces que ustedes quieran. Miren, por acá ya tenemos la pieza totalmente lista. Lo que vamos a hacer ahora es cortar la hebra, que queda un poquito larga para poder coser, y luego envolver. Entonces nada, aquí cortan, sacan el hilo y van a hacer un pequeño doblez justo en la mitad. Si quieren ponen marcadores de puntos para que se puedan guiar bien dónde está la mitad del tejido. Y comenzamos a tejer para unir estas partes. Luego ubicamos la mitad del tejido y vamos a unir en el medio haciendo varias puntadas. Luego tiramos de la hebra para ajustarlo y que quede así dobladito. Y comenzamos a darle vueltas con el mismo hilo. Por eso les dije que lo dejen un poquito largo lo de la hebra, y luego van haciendo nuditos para que quede bien asegurado. Entonces pueden usar o esta parte que está así hundida o esta parte. A mí me gusta más así como se ve. Ahora sí podemos adaptar esta otra pieza que tejimos. Vamos a doblarla a la mitad y podemos pegar allí en el medio, y luego con silicón caliente lo adaptamos acá para que quede bien ubicado y no se vaya a mover por nada. Luego les recomiendo que tejan como un rectángulo pero muy pequeñito para tapar esa parte donde se ven los hilos. Y la verdad es algo súper sencillo, no es tan elaborado, simplemente por lo menos si ustedes quieren algo que sea muy grueso o muy delgado, van midiendo dependiendo de cuántas cadenas hagan. Por lo menos aquí hice 3 cadenas y voy chequeando qué tan grueso quiero que quede. Yo le voy a agregar un poquito más. Aquí tengo 3, 4 y voy a agregar una cadena al aire para hacer 4 puntos bajos. Entonces eso es lo que yo voy a estar haciendo en este caso. Voy a hacer 4 puntos bajos y en total de filas voy a hacer 18 para poder envolver allí y que no se noten esos hilos. Miren, algo así. Por acá voy a comenzar a pegar. Y luego esta pieza sí la vamos a coser. Primero la envolvemos acá. Yo para este lazo voy a usar una colita o una goma para el cabello, pero también pueden usar ganchos de cabello, pueden adaptarlo. Yo voy acá a pegarlo para que quede fijo, pero aparte de esto voy a coser también la pieza que tejí. Y esto ya sería lo último que tenemos que hacer. Miren el resultado final de este hermoso lazo coquette. Espero que les haya encantado, que hagan muchísimos para regalar o para vender. Así que si este contenido ha sido de gran valor para ustedes, no olviden dejarme un like para saber que es así, o un comentario en la parte de abajo. Y nos vemos en un próximo video con más tutoriales. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Chao, chao.